Hola mis queridos youtubers. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo vídeo dedicado de matemáticas, dedicado a la estadística, a unos conceptos muy básicos de estadística al comienzo, parámetros que se utilizan, definiciones, etcétera, algunas cosillas, con la intención de que los no iniciados pues empiecen a entender un poco algunos de estos conceptos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora algo sobre este asunto, ¿vale? Adelante. Lo primero que vamos a ver van a ser algunas definiciones, las más básicas, que es una población, que es una muestra, que es un individuo, elementos básicos de la nomenclatura utilizada en estadística, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a ver algunos conceptos básicos de estadística. Definiciones. Empecemos por población. Población en estadística es un conjunto de elementos sobre el que se realiza un estudio estadístico. Parámetros característicos de una población son la media poblacional, mu, así le denominamos normalmente, y la desviación típica poblacional, sigma. Ejemplos: pues la población de un país, valga la redundancia, es decir, todos los ciudadanos de España, por ejemplo, eso sería una población. Todos los alumnos de un instituto, eso sería también otra población. Muestra. Muestra es un subconjunto de los elementos de una población, una parte de ella en definitiva. Los parámetros característicos de una muestra son la media muestral, que es X barra, se suele poner así, y la desviación típica muestral, S. Así, en función de las letras que estemos usando, sabremos que estamos hablando de una población o de una muestra. Normalmente, con los resultados obtenidos de una muestra, los extrapolamos y obtenemos conclusiones de lo que puede ocurrir en una población, evitando tener que hacer un estudio estadístico con todos los elementos de la población, que podrían ser muy elevados. ¿Y qué es individuo? Pues cada elemento de una población o de una muestra le llamaremos así. Frecuencia absoluta F. F o N, minúscula, ¿vale? Es el número de veces que se repite la variable. Por ejemplo, si las variables son las calificaciones obtenidas en un examen de una clase de 30 alumnos, pues la frecuencia absoluta será el número de alumnos que han sacado una determinada calificación, por ejemplo, un 6 en una clase de 30 alumnos. Para ello, normalmente usamos lo que llamamos tablas de frecuencias, que no son más que datos colocados en forma de filas y columnas para hacer el estudio de una manera más sencilla. Normalmente las variables X o Y, en este caso las calificaciones, las ordenaremos en modo creciente, desde la menor hasta la mayor, y a continuación otra columna en la que estableceremos las distintas frecuencias absolutas de cada una de esas calificaciones. En nuestro caso, por ejemplo, el 6 lo han sacado 7 alumnos. Es importante indicar que la suma de todas las frecuencias absolutas de la muestra o la población que estemos usando, pues nos dará el número total de elementos de la clase en este caso. Frecuencia relativa, F sub R o NR. Es el número de veces que se repite la variable dividida por el total de los elementos. Ejemplo: en una clase de 30 alumnos, el número de ellos que sacaron un 6 en un examen dividido por el número total de alumnos de la clase. Esto, en tablas de frecuencias, lo estableceremos añadiendo a la anterior tabla construida, que tenía calificaciones y frecuencias absolutas, una columna de frecuencias relativas. En este caso está formada cada casilla de la columna por la frecuencia absoluta dividido por el número total de alumnos en este caso. Y aquí nos da
ese cociente establecido aquí en su valor. Frecuencia acumulada, F mayúscula. Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales que uno dado. Por ejemplo, la suma de las frecuencias absolutas de los que sacaron un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente hasta un valor dado, por ejemplo el 6. En la tabla de frecuencias lo haríamos de la siguiente manera. Aquí tenemos las frecuencias absolutas y para construir la columna de las frecuencias acumuladas copiaremos el primer valor aquí, el segundo lo haremos, este valor lo haremos sumando este más este, y lo ponemos aquí. El siguiente valor, este lo haremos sumando este más este, y lo ponemos aquí, y así sucesivamente. Con esta indicación de las flechas, yo creo que se tiene un poco claro de cómo se construye. En definitiva, cada valor de la frecuencia acumulada no es más que la suma de todos los elementos hasta ese valor 22, por ejemplo. Si sumamos 1 más 1 más 3 más 4 más 6 y más 7, obtendremos el 22. Es decir, que esta es la suma de todos estos valores. Es importante indicar que la frecuencia acumulada final se corresponde con el total de alumnos en este caso, y es lo que llamamos n mayúscula, es decir, que esta sería n mayúscula o este valor también es n mayúscula, n o f. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora parámetros de centralización. ¿Qué quiere decir esto? Pues en una distribución determinada de datos, pues cuánto de juntos están centrados los datos o cuánto dispersos están. O sea que lo que vamos a cuantificar la concentración de datos en una zona determinada de la distribución, en este caso por el centro, ¿vale? Por eso se llaman parámetros de centralización, cuánto descentrados están los datos. Vamos a ver parámetros de centralización. Antes de todo, vamos a comentar el concepto de sumatorio, que tiene este símbolo matemático, sigma, la letra griega mayúscula, y es el sumatorio de un conjunto de números que no es más que la suma de todos ellos. Así, la suma de los 10 primeros números que se pondría de esta forma, y la variable i variando desde 1 hasta 10, de f sub i, en este caso de frecuencia absoluta, por ejemplo, pues sería 1, más 1, más 3, más 4, etcétera, hasta el último, los 30 alumnos. Estamos sumando, en definitiva, esta columna, los elementos de esta columna, ¿de acuerdo? Perdón, de la frecuencia absoluta, los elementos de esta columna, para obtener su sumatorio. El sumatorio de todos estos elementos nos da 30. Es decir, sigma de f sub i es 30. Bien, la suma en este caso del total de las frecuencias absolutas, su sumatorio, nos da el número total de alumnos. Pues bien, una vez establecido esto, vamos a indicar a qué llamamos media. Media, en estadística, es la suma de los valores de una distribución dividido por el número total de valores de ella. Su expresión matemática, en el caso de una media muestral, sería media x barra igual al sumatorio, es decir, la suma de todos los productos x sub i por f sub i. En definitiva, el producto, vamos a establecer una columna adicional en la tabla de frecuencia, una columna adicional que sería esta, llamada x sub i por f sub i, y lo que vamos a hacer es colocar los productos x sub i por f sub i aquí, es decir, cada número colocado en esta columna viene de multiplicar este por este, aquí, este por este, aquí, este por este, aquí, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si ahora sumamos todos estos elementos? Que tendremos el sumatorio de todos los productos x sub i por f sub i. Es decir, que esta suma nos da un total, en nuestro ejemplo, de 165. Y sería el sumatorio de x sub i por f sub i. Dividido por n. ¿Y n qué es? El número total de alumnos que teníamos. Recordáis la suma de todas las frecuencias absolutas. Pues bien, realizada esa división, obtendríamos la media muestral. En este caso, 165 dividido por 30 nos daría 5,5.
Moda. Moda es el valor de la variable que más se repite. En este caso lo vamos a ver en la columna de frecuencias absolutas. Y vemos que efectivamente la nota o la calificación más repetida es la 6, haber sacado un 6. ¿Por qué? Porque en sus frecuencias absolutas es la de mayor valor, un 7. 7 veces se ha sacado eso. Por tanto, la moda en este caso es este valor, 6. Esto tiene que ver, el nombre tiene que ver con cuando decimos, oye, que la moda de este año en los vestidos de señoras es el rojo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas llevan trajes de color rojo. Pues aquí lo mismo. La mayoría de los alumnos han sacado un 6. Y eso es un poco la idea. Mediana. Mediana es el valor de la variable que está en medio de la distribución. Si nosotros distribuimos todos los datos aquí, puestos uno a uno, es decir, el 1 se repite una sola vez, el 2 se repite una sola vez, el 3 se repite 1, 2 y 3 veces, el 4 se repite 1, 2, 3, 4 veces, y así sucesivamente ponemos todos los datos en orden creciente, pero poniéndolos todos uno a uno, y ahora vemos lo siguiente, y es, elegimos un número tal aquí, en esta distribución, que el número de datos que existe a la izquierda de este valor es igual al número de datos que existe a la derecha de este valor. Pues bien, el valor central sería la mediana. ¿Qué ocurre? A veces, pues que esta distribución puede tener un número de datos par. Si el número de datos par, nunca voy a tener un valor central único, sino que voy a tener como dos valores centrales. ¿Y qué hago en este caso? Hallar la media de esos dos valores. En nuestro caso, la mediana sería 5,5. Si el número de datos es impar, efectivamente siempre obtendremos un valor en el centro, ya que un grupo de datos exacto a la izquierda sería exacto al que tendríamos a la derecha. Y en este caso, la mediana sería el valor central, en este caso nuestro ejemplo, de 5. Esto llevado a tablas de frecuencia, podríamos obtenerlo de la siguiente manera, de una manera sencilla, sin tener que poner una ristra de datos, ¿vale? Y es que la mediana con tabla de frecuencia es el valor x sub i, el valor de estos, que le corresponde a un valor de frecuencia acumulada f, que es igual o mayor que la mitad de los datos de la distribución. Si tenemos que, al final, el número total de datos, estas son las calificaciones, pero el número total de datos de alumnos es de 30, su mitad sería 15. Eso quiere decir que habría la frecuencia acumulada de 15, pues bien, elegimos este dato, este valor, y decimos, la mediana sería 5. Si sabemos que el número de datos es par, pues sería el 15 o el 16, es decir, este o este. Luego hallaríamos el valor medio entre estos dos valores, ¿de acuerdo? Si fuese un número de datos totales impar, pues directamente cogeríamos este. Cuidado. No es importante ver que aquí tenemos un 15, aquí podría haber un 14 y la mitad de los datos ser 15. Pues bien, el 14 no lo cogeríamos, tendríamos que coger el siguiente dato que podría ser el 22 y ese sería la mediana. Es decir, que aquí ha coincidido que la frecuencia acumulada 15 es justo la mitad de los datos, ¿vale? Pero no siempre es así. Algunas veces nos interesan cuantificar otros datos que no son parámetros de centralización, ¿vale? Que se corresponden con otros puntos de la distribución. Hablamos en concreto de los cuartiles. Vamos a ver ahora parámetros de posición no central. Hablamos en concreto de los cuartiles. El primer cuartil, o Q1, o el tercer cuartil, o Q3. La mediana equivaldría al cuartil Q2. Pues bien, el primer cuartil Q1 es aquel valor de la variable x sub i, aquel valor, en este caso del ejemplo, de las calificaciones, para cuales tendríamos la cuarta parte de los datos de los alumnos hacia la izquierda y las 3/4 partes de los alumnos a la derecha, una vez que lo hemos distribuido en orden creciente. Pues bien, como quiera que 30 alumnos dividido entre 4 nos da 7,5, pues cogeríamos el valor siguiente de los datos, en este caso 8. Por tanto, el primer cuartil se correspondería con la calificación número 4. Para el caso del tercer cuartil,
pues sería multiplicar 30 por 3 dividido por 4, las 3/4 partes de 30. En ese caso, pues nos daría 22,5 y cogeríamos el siguiente valor encontrado, más alto del que nos da esa división, que sería en este caso 23, al que le corresponde una calificación de 7. Por tanto, el 7 sería el tercer cuartil. Esto, visto en tablas de frecuencias, sería lo siguiente. Cogeríamos las frecuencias acumuladas, el primer valor que hemos dicho que hemos encontrado, que era 7,5 para el primer cuartil, pues 7,5, el primer valor que es igual a 7,5 o mayor que 7,5 es el 9. Por tanto, el primer cuartil sería 4. Para el caso del tercer cuartil, la división de 30, el 30 por 3 partido por 4 nos da 22,5. El valor de 22 sería inferior al 22,5, por tanto no lo cogeríamos, y cogeríamos el primero que encontrásemos igual o superior a 22,5, en este caso 25. Pues ese sería el valor del tercer cuartil. Una vez conocido los valores de los cuartiles Q1 y Q3, podemos ver o establecer o dibujar los diagramas de cajas y bigotes. El diagrama de caja y bigote es un diagrama que utiliza los datos estudiados Q1 y Q3 y la mediana incluida para visualizar la distribución de los datos de una manera bastante clara. La caja es el rectángulo formado por Q1, Q3, ¿vale? O sea, Q1 se correspondería con este valor de la caja, Q3 con este valor, y esta raya central con la mediana se correspondería. Los bigotes son unas líneas que van hacia la izquierda y hacia la derecha de la caja y que deben de prolongarse hasta el final de los datos. Eso sí, cuya longitud máxima es 1,5 veces la longitud de la caja. El número de datos que aquí vamos a colocar en el bigote va a ser 1,5 veces máximo, 1,5 veces la longitud de la caja. Si hay datos hasta llegar al máximo de los que tenemos que se quedan fuera de esa longitud, se marcarían exclusivamente con asteriscos cada dato. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la dispersión de los datos. ¿Cómo medir si los datos están muy dispersos o no? ¿Vale? Para ello vamos a ver pues situaciones tales como la desviación típica, la varianza, etcétera. Venga, vamos a terminar este ejercicio. Veamos ahora parámetros de dispersión. El rango de una distribución estadística no es más que la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable x o y. En nuestro ejemplo era en las calificaciones, pues el menor valor de calificaciones sería un 0 y el mayor valor un 10. Al rango también se llama recorrido. Otro parámetro interesante de dispersión es la varianza, S cuadrado. Es la media de las diferencias entre cada dato y la media al cuadrado. Viene dada por esta expresión. Esta es el sumatorio de las diferencias al cuadrado de x sub i menos x media por f sub i partido por el total del número de datos. Vale. Otra forma de expresión equivalente, que se podría demostrar que son equivalentes estas dos fórmulas, pues sería esta. Normalmente esta es más cómoda de manejar y para construir las tablas de frecuencias pues es más típica usarla. Sin embargo, esta también la vamos a tener en consideración para ver el sentido físico o gráfico que tiene la varianza. Vamos a ver. En tablas de frecuencia, en varianza, lo que hay que hacer es construir una nueva columna que llamaremos x sub i cuadrado por f sub i y que consiste en formar datos en estas casillas tales que es este valor al cuadrado multiplicado por este y se pone aquí, este valor al cuadrado multiplicado por este y se coloca aquí, este valor al cuadrado multiplicado por este y se coloca aquí, y así se van colocando todos. Si al final
realizamos la suma de todos estos valores, tendremos el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i, que no es más que esta expresión de aquí, ¿vale? X sub i al cuadrado por f sub i. Como quiera que la media ya la hemos calculado antes, pues tendremos perfectamente identificado el cálculo de ese cuadrado, de la varianza, ¿vale? Que es este sumatorio 2035 aquí en el numerador partido por 30, menos la media que ya la hemos calculado anteriormente también al cuadrado, y ese valor sería la varianza. Vamos a ver el significado de la varianza. Para ello vamos a usar mejor esta expresión. La varianza tiene relación con las desviaciones que tienen los datos respecto de la media. Dice que como quiera que hallar el valor medio de la diferencia de los datos x sub i y la media x media siempre nos daría 0. ¿Por qué? Porque si tenemos que sobre el valor medio los datos fluctúan por arriba y por abajo, al final hay un sumatorio de datos por arriba igual a un sumatorio de datos por abajo de la media. Entonces la diferencia entre la suma de los datos diferencias esto nos daría un valor 0, con lo cual el numerador sería 0 y por consiguiente esta expresión nos daría 0. No podíamos calcular o sentir cuál es la desviación normal, habitual, cuantificar la desviación de esos datos respecto del valor medio, porque nos daría 0. Pues bien, con este truquillo de coger y elevar al cuadrado esa diferencia, entonces ocurre que todos estos datos que son negativos, al elevar estas diferencias al cuadrado, nos saldrían positivos, con lo cual nos sería todo por encima del eje de las x. Y aquí sí podremos establecer un valor medio. Esta línea amarilla nos identifica más o menos el valor medio de esta distribución de datos, que es toda positiva. Esta siempre es mayor que 0. Pues bien, la suma de las diferencias por f sub i partido por el número de datos nos daría ese cuadrado, que sería el equivalente gráfico de esta raya amarilla. ¿De acuerdo? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Si recordamos cómo era la varianza, que era todo esto, un valor positivo, pues al extraer la raíz cuadrada de esa varianza nos va a dar la desviación típica. Aquí lo expresamos de esta manera. Y esto sí nos da una idea, nos proporciona una indicación de la dispersión de los datos x sub i respecto del valor medio. ¿Vale? Por último, vamos a ver el coeficiente de variación en una distribución estadística. Es el cociente entre la desviación típica, cuánto se desvía, es una especie de cuánto se desvía respecto de la media, el cociente de la desviación típica y la media. ¿Vale? Nos da una idea de cuánto es la desviación respecto de la media, aquí lo dice bien claro. Normalmente esto se expresa en porcentajes. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más nos despedimos hasta el próximo vídeo. Te espero. Hasta pronto.